Soy el profesor Cárcamo. Buen día, soy el profesor Cárcamo, José Salvador Cárcamo, profesor a cargo de la Cátedra Libre Salvador Allende. Va a hacer uso de las palabras primero Fernando Roperto, editor responsable de la editorial Acercándonos Ediciones, que nos da el soporte electrónico, llamémosle, ¿cierto? Que a través de la editorial, en su página, vamos a cargar las clases, tanto las virtuales como las de hoy, como las presenciales, que después voy a decir dónde va a ser, en qué aula de la Facultad de Ciencias Sociales va a ser. Fernando, te dejamos la palabra. Bueno, buenos días a todas, a todos. Agradecer a los compañeros de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y a la Cátedra Salvador Allende, quienes junto con la editorial emprendemos este curso de materialismo dialéctico, histórico y marginalismo austríaco neoclásico. Agradecer a Ángela Cardi, compañero, el profesor Ángela Cardi, y a José Salvador Cárcamo, quienes van a impartir la clase, a todos los presentes que se han anotado eh, y a todos también que van a ver este video luego de que ocurra en directo el día de hoy, porque va a quedar, como decía José, eh, grabado en la plataforma de la editorial, que es Acercándonos Cultura en YouTube. Ahí vamos a grabar las 8 clases, tanto las que se den en la virtualidad como esta, tanto como las que hagamos en la Facultad de Ciencias Sociales presencial, en un sistema híbrido de presencial y virtual, ya que esas clases se van a pasar en vivo también por el canal de la editorial de Instagram, y luego van a ser grabadas y contenidas en el canal de la editorial de YouTube. Luego los compañeros docentes van a dar más información acerca de los materiales de la cátedra y, bueno, del funcionamiento de la misma. Yo les agradezco a todos, a todas la presencia. Los invito a recorrer las redes, la página de la editorial, y me pongo a disposición en nombre de los compañeros de la editorial, de las cooperativas de la editorial, del grupo, para, bueno, lo que ustedes consideren que podamos llegar a colaborar y a abrir la editorial para todos. Muchas gracias y, bueno, bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, ahora me toca el turno a mí. Como les decía, bueno, soy José Salvador Cárcamo, profesor consulto adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales y a cargo de la Cátedra Libre Salvador Allende, que fue creada en mayo del año 2008 por motivo del centenario del nacimiento del presidente chileno Salvador Allende. Desde esa fecha hemos realizado distintas actividades de extensión universitaria y jugamos un protagonismo muy importante en lo que fue el doctor honoris causa que se le dio al vicepresidente de la República Boliviana, Álvaro García Linera, donde estuvimos varias veces como cátedra presentes en Bolivia, conmovedores de todo el proceso que vivió Bolivia durante el gobierno de Evo Morales desde el año 2006 al 19. Bueno, iba a estar presente en el día de hoy y envía sus saludos, me parece que todavía no llega o va a llegar quizá más tarde, el director de la carrera de Sociología, Rodrigo Salgado, que nos dio un fuerte apoyo junto con las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales para impulsar este seminario, que es una actividad de
extensión universitaria. Finalizado el seminario, ¿cierto? A las personas participantes se les va a dar un certificado de que participaron en este seminario, en esta actividad, ¿cierto? Y aquellas personas que lo deseen pueden entregar un trabajo, ¿cierto? Corto al final del seminario, que es optativo. ¿Tá? Puede ser que haya gente que quiera seguir profundizando el tema y quiera, ¿cierto?, entregar un trabajo optativo. No es requisito para obtener el certificado de participación eso, sino que solamente para que haya un feedback, ¿cierto?, sobre eso. La clase presencial van a ser los días 7, 14 y 21 de este mes, de junio, en la Facultad de Ciencias Sociales en la calle Santiago del Estero. Esto es un día sábado, ¿cierto? Santiago del Estero 1029, en el aula SJ100. SJ es el sector de San José. ¿Tá? Ustedes entran ahí en Santiago del Estero y van a ir al aula. Bueno, ahí a través de la plataforma de Acercano también vamos a grabar la clase presencial por Instagram y después veremos la forma de cargarlo, ¿cierto? Por YouTube. Estas clases, que ahora en unos minutos más va a comenzar, ¿cierto, Ángel, a dar la primera charla, conversatorio sobre materialismo dialéctico, van a estar sintetizadas en un PowerPoint que después vamos a compartir a través de el mail, ¿cierto?, de este seminario que todos ustedes tienen, que es dialéctica e historia, @gmail.com. Tenemos anotados, matriculados 49 participantes en el seminario. Hay gente de Cava, de la provincia de Buenos Aires, y también gente de Brasil. Tenemos 2 anotados, una persona que parece que es de Italia, por la dirección que da, y el teléfono. Bueno, eso sería entonces las palabras que les queríamos señalar. Y nos veríamos el sábado, ya sea en forma presencial, aula, vuelvo a repetir, S de su, J de José, 100, SJ100 en Santiago del Estero 1029. Dejo entonces con ustedes ahora y me silencia, por favor, Ángel, a Ángel Muñoz Acardi, que nos va a dar, ¿cierto?, su conversatorio sobre materialismo dialéctico. ¿Puedo hacer Perdón, una pregunta, señor Sí. profesor Carr? Los que no podemos viajar a las clases presenciales, pero igualmente vamos a seguir las clases a través de YouTube, igualmente nos da derecho a tener el certificado. Ese es el tema, porque ¿cómo acreditamos que estuvimos, digamos? Sí. Las personas que participan van a tener ese certificado de participación, Ah, bien. ¿cierto? Aunque no estén las presenciales, yo vivo casi 800 kilómetros Claro, de... hay gente de Brasil, Claro, como te señalaba, gente claro, sí. Yo soy de del sur de la Mendoza. provincia, sí, sí. Así que por eso que está el soporte tanto presencial, son clases híbridas, Perfecto. clases híbridas virtuales y presenciales, y Bien, que van a estar grabadas, que es lo que señalé al bien, principio. bien, Todo. perfecto. Bueno, me perdón, ¿puedo retiro. hacer una consulta Miriam. yo? Miriam, ¿qué tal? Una amiga mía se inscribió, pero no le llegó mail. ¿Puede ser que no lo haya hecho bien y puede incorporarse? Ya está cancelada ya la... La inscripción. Yo me comuniqué con... Después nos comunicamos, mira, yo me comuniqué con esa persona y me mandó un mail que nos iba a anotar. ¿Tá? Bueno, Bueno, me gracias. retiro y dejamos a Ángel, ¿cierto? Y Ángel, por favor, silenciame. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Bien, siendo las 11:20 hora argentina, 10:20 hora chilena, damos comienzo a esta conversación respecto de un tema apasionante que vamos a seguir en este curso, como es el materialismo dialéctico histórico. Hoy vamos a intentar penetrar lo más profundo que podamos
en un par de horas que tengamos de conversación respecto del gran tema del materialismo dialéctico. Nos vamos a intentar un poco en el pensamiento de Hegel y vamos a intentar conversar respecto de la forma más simple posible en torno a un tema tan complejo y tan abstracto como es el materialismo dialéctico visto, como es visto, digamos, desde Marx, pero fundamentalmente desde sus raíces hegelianas. Voy a compartir acá para que sea más ágil y más fácil la conversación, un PPT que nos va a permitir ir conversando con mayor agilidad. Bueno, lo que vamos a comenzar, ¿cierto? Esta conversación sentando las bases de ciertas premisas fundamentales que nos exige el pensar filosófico para poder entrar y para poder penetrar con cierta ductilidad, con cierta facilidad en el pensamiento hegeliano que tiene que ver con la dialéctica. Disculpa, me equivoqué de PPT. Ese es otro PPT. Era raro eso, sí. Sí. Voy a... Disculpen. Si me disculpan, tengo que salir de ahí. Entonces vamos a ir a buscar el PPT que corresponde. ¿Están viendo ahí ¿Están viendo esto, cierto? No, ahora no vemos No, nada. no. Ahora ¿No ven nada? vemos el grupo. No, ahora no, Ya, estamos viendo al grupo. Ya. Entonces vamos a ir a compartir nuevamente. Son las complicaciones de estas cosas virtuales que a mí no me gustan en realidad. Me gusta más el contacto físico humano con la gente. Ahí ven algo, ¿no? Ahora sí, materialismo dialéctico, ahí está. Ya, correcto. Okay. Ahora sí. En realidad estaba en otra clase yo, una clase que di ayer en la universidad, pero esa es otra clase. Disculpa. Bueno, les decía ciertas premisas básicas para poder, que nos exige el pensar filosófico para poder conocer y para poder penetrar en algo tan complejo y tan abstracto como es la dialéctica desde el pensamiento hegeliano. Lo primero que tenemos que constatar y poner como contexto es el problema cardinal del pensamiento. ¿En qué consiste el problema fundamental del pensamiento? El problema fundamental del pensamiento tiene tres grandes actores. Por un lado está la realidad, por otro lado está el ser y por otro lado está la conciencia. Es una trilogía de actores que van a dar sustento y van a dar una base de sustentación a el fenómeno de cómo conocer y el conocer a la realidad. La realidad obviamente la vamos a entender como en diferentes acepciones. Podemos entender la realidad como como una condición o como un ente condicionado por otros entes, por ejemplo, como puede ser la materia o la idea, el dualismo de idea-materia, que llegamos a la idea platónica de Dios finalmente, el alma. En fin, pero en definitiva, la realidad que nosotros entendemos como un ente que puede estar adentro o afuera del ser es comprendida por un ser. Cuando decimos ser en filosofía, estamos hablando de una categoría fundamental de todo ente, que es una categoría, ahí estamos en el plano de la ontología, estamos en la categoría de la sustancia. No, más que la sustancia, yo diría la esencia de todo ente que
tiene, digamos, la facultad de conocer. Y en este caso, ¿conocer qué? Conocer la realidad. En ese sentido, nos vamos a encontrar con el tercer actor de esta trilogía, que es la conciencia. Hay un cuarto, que es la mente, pero lo vamos a sobrevolar porque eso ya es parte de lo que podría ser otro curso, que es la filosofía de la mente. Bueno, la conciencia la vamos a entender como como ese ente que está dentro de todo ser y que tiene la capacidad de percatarse, de darse cuenta de que es. Se da cuenta de que es, pero no solamente se da cuenta de que es, sino se da cuenta y se percata de que es en el mundo. Es decir, yo me reconozco como tal, pero además me reconozco como alguien que está inserto en un entorno, está inserto en el mundo. Y esa trilogía, ¿cierto? Realidad, ser, conciencia, nos va a tipificar el problema cardinal del pensamiento. Es un problema cardinal en el sentido de un problema fundamental del pensamiento. Problema fundamental que nos viene acompañando desde la filosofía presocrática y fundamentalmente desde la filosofía clásica griega. Desde ahí vamos a derivar, disculpa, vamos a derivar en el gran dilema, la gran controversia que desde la filosofía clásica griega nos acompaña hasta hoy día, que es el dualismo idea-materia. Es decir, en el dualismo idea-materia vamos a encontrar la discusión en donde ¿cuál es el elemento fundante? ¿Qué es lo fundante en el universo fenomenal? ¿Es la idea o es la materia? ¿O es la materia? ¿Quién determina a quién? ¿Es la idea o el espíritu, vamos a decir también, es el espíritu versus la determinación de la materia? ¿Quién determina a quién? Si es que nosotros nos pensamos sobre la base de la lógica de que la idea o el espíritu determina a la materia, vamos a estar en la diversidad de una corriente filosófica que le vamos a llamar el idealismo filosófico. Si entendemos que en realidad es la materia la que determina la idea, la que determina el espíritu, la que genera el espíritu, entonces nos vamos a encontrar en la otra vereda, que es la vereda de la filosofía materialista. Ujú. Y esa controversia, esa discusión entre materialismo e idealismo nos acompaña fundamentalmente hasta hoy. De esto se trata, en síntesis, el problema cardinal del pensamiento, que es el que nos va a acompañar en el transcurso de toda esta conversación. Bueno, tenemos que internarnos ahora en lo que el objeto de esta clase, de esta conversación, que es el pensamiento dialéctico. ¿Y en qué consiste el pensamiento dialéctico? El pensamiento dialéctico, antes que eso, vamos a decir, disculpen, que se me quedaba en el tintero. En esta división entre materialismo e idealismo, vamos a encontrar a Hegel, que es el que desarrolla, ¿cierto?, esta categoría de la dialéctica. No es de Hegel, la dialéctica viene ya como categoría, viene desarrollándose desde la filosofía griega clásica con Platón. Pero lo que hace Hegel en el siglo XVIII es tomar esa categoría y poder a partir de ahí explicar todo lo que sucede en el universo fenomenal. Todo lo que sucede. Es decir, con categorías dialécticas podemos darnos explicación respecto de todo lo que existe y todo lo que emerge y todos los fenómenos del universo fenomenal. Desde los más abstractos y macros a los más concretos y micros. Y a Hegel, entonces lo vamos a encontrar en la categoría de los, digamos, en la vereda de los idealistas.
Hegel es un idealista. Bueno, a ver. No puedo cambiar el... Estamos todavía, ya, no puedo cambiar, ya, ahí está. Estábamos entrando en el pensamiento dialéctico. Y desde la dialéctica vamos a comprender, vamos a entender el devenir del universo, el devenir de todas las cosas, la emergencia de todo lo que es, de todo lo que existe, desde la lucha de la unidad y lucha de los contrarios. Es decir, la dialéctica, desde donde podemos entender el devenir del universo, está formado por opuestos. Siempre van a haber opuestos. Y en los opuestos, que están en permanente contradicción, en permanente lucha, dice Marx, en permanente conflicto, es el motor del universo. Es decir, es el motor de la evolución. La evolución, en definitiva, no sería otra cosa que una función de la unidad y la lucha de los contrarios. Todo está estructurado, todo lo que existe en el universo fenomenal existe en esta dualidad de opuestos, esta contraposición de opuestos. Ahora, estos opuestos que están en permanente lucha, estos contrarios que están en permanente conflicto, están en una lucha, pero que no es una lucha de aniquilación, es una lucha en realidad de anulación. Vamos a explicar por qué. Porque en las luchas de aniquilación, uno de los dos componentes que están en la contienda desaparece. Y desaparece en función de que ha sido aniquilado. Pero en las luchas o los conflictos por anulación, los componentes no se aniquilan entre sí, sino que se niegan entre sí, en donde cada uno de los opuestos se niega para dar paso a un tercer elemento, y es, que es, digamos, producto que va a permitir la evolución, que es una síntesis entre ellos dos. Entonces, los opuestos entran en conflicto conservando su esencia, a diferencia de las guerras o luchas de aniquilación, donde la esencia desaparece. Bueno, y esto se puede graficar como en la trilogía, ¿cierto?, clásica para explicar la dialéctica, que es la tesis, la antitesis y la síntesis. Estos opuestos, que son la tesis y la antitesis, van a dar origen, conservando la esencia de cada uno, van a dar origen a una síntesis, que es un tercero, que en definitiva es superior a cada uno de los dos anteriores, es superior porque lleva la esencia de ellos dos. Y por lo tanto es la continuidad, es la evolución. Y todo proceso evolutivo, en todo proceso evolutivo, el consecuente es superior al antecedente. Esta cosa tan abstracta se ve en todos los, como Hegel, la gran obra de Hegel, que es la fenomenología del espíritu. Hay un montón de ejemplos donde podemos ver este fenómeno, cómo se generan todo en el universo fenomenal a través de esta trilogía, y se ve en la emergencia desde los fenómenos más abstractos hasta los fenómenos más concretos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor, y un ejemplo concreto. La tesis es, como decíamos, la idea inicial, la idea primigenia, pero que todavía está en potencia, todavía no pasa, todavía no es realidad, pero es una idea, y por lo tanto es el primer soplo de vida de cualquier idea en potencia. Por ejemplo, tenemos en la naturaleza, tenemos el desarrollo de una espiga de trigo. El desarrollo de una espiga de trigo tiene la tesis, la idea fundamental, pero que todavía no está en potencia, son las espigas, los granitos de las espigas de trigo. Esos granos de las espigas de trigo son vida,
son trigo, pero son trigo en potencia. Todavía no son espigas de trigo, son granitos, son semillas. Es una idea. Puede llegar a ser, digamos, espiga de trigo o puede no llegar a ser, pero estalla la vida en potencia ahí. Cuando ese grano de trigo en una época determinada cae a la tierra, cae a la tierra y en ciertas condiciones de humedad, ¿cierto? De composición química de la tierra, ciertas bacterias en la tierra, ese granito de trigo cae y se pudre, se descompone. ¿Qué está pasando ahí? Estamos pasando a todavía, desde la potencia a la acción. Estamos pasando a la vida. Todavía no es vida. Pero ¿qué está sucediendo con la tesis, con la idea primigenia? La idea primigenia se está negando a sí misma. ¿Por qué se está negando a sí misma? Para dar paso a una síntesis que será mañana otra espiga de trigo. Pero cuando el granito de trigo, que es la tesis, está y nace, tiene dentro de sí ya a su opuesto. Tiene dentro de sí a su opuesto, que le vamos a llamar la antítesis, que es, digamos, el opuesto, es lo que le va a llevar mañana a la anulación para generar otro ser, un nuevo ser, una nueva espiga de trigo. Cuando eso sucede, ¿cierto? Tesis y antítesis, es decir, los opuestos empiezan a luchar. Y en esa lucha de negación de cada uno, hay una ley, la ley de la negación de la negación. Tesis y antítesis se niegan a sí mismas y ahí dan paso realmente a la nueva vida, a través de la síntesis, en una nueva espiga de trigo. Y ese ejemplo que se da en la naturaleza y en todos lados del universo fenomenal respecto de la evolución, también se da obviamente en la vida social. Y Marx tiene ahí lo brillante de la mente de Marx, es justamente haber tomado desde el materialismo. Todos entendemos que Marx estaba en la vereda del materialismo, pero va a ir a apelar, va a ir a buscar en Hegel, un idealista, este método de pensamiento que es la dialéctica. ¿Y qué hace Marx? Bueno, aplica este método a el desenvolvimiento evolutivo de los diferentes modos de producción. Y sucede lo mismo. Cuando, por ejemplo, en el modo de producción eh, feudal, el modo de producción feudal, que duró, ¿cierto? Ustedes entienden, 900 años, 1000 años, eh, tenía dentro de sí, y la tesis inicial del feudalismo era, bueno, era un modo de producción eh, altamente, entre comillas, revolucionario desde el punto de vista evolutivo, en sus inicios, obviamente, en sus orígenes, pero traía dentro de sí también su antítesis, su opuesto, que era, Marx decía, y el capitalismo, todo modo de producción, igualmente el capitalismo, trae dentro de sí, decía, los gérmenes de su propia destrucción. Bueno, justamente, los gérmenes de su propia destrucción es la antítesis, es el opuesto. Para llegar después a tener, en el caso del feudalismo, ¿cierto? Llega a su etapa de agotamiento final, donde tesis y antítesis se niegan entre sí para dar paso a algo superior, que es la burguesía. Y la burguesía dando a paso a algo superior, que finalmente es el capitalismo. Y el capitalismo, para dar paso a algo superior, que, de acuerdo a la teoría clásica marxista, es el socialismo. Bueno, categorías a discutir. Y así entendemos entonces el pensamiento dialéctico como un devenir evolutivo en donde la evolución se da en función de la unidad y lucha de los contrarios. Bueno, con Hegel vamos a encontrar una de las categorías fundamentales de la dialéctica y del materialismo dialéctico en particular, que es la categoría de sujeto histórico.
Lo vamos a encontrar también en Gramsci, ya en el siglo XX, Sí. finales del XIX, siglo XX, el sujeto histórico como una categoría fundamental para entender el devenir de la historia, el devenir de las sociedades en la especie humana. Hegel descubre, la subjetividad. Descubre que uno de los elementos de de las categorías vivenciales fundamentales del ser humano es la subjetividad. ¿Y en qué consiste la subjetividad? Es decir, la subjetividad, si quisiéramos entenderla en términos polares, como se entendía, como era el pensamiento epistemológico en la modernidad, entenderán que la modernidad ya está desapareciendo, ya desapareció, solo que todavía no se ha enterado de que ha muerto. Pero pasamos ya a otra civilización, que son las sociedades globales y complejas. Pero si quisiéramos entenderlos como una mente moderna, a partir de dualidades, a partir de opuestos, de dualidades, digamos, podríamos decir que la subjetividad digamos, a contraponer a la racionalidad. Tenemos la razón y tenemos lo subjetivo. La subjetividad va a ser todo aquel elemento de las relaciones humanas, todo aquel elemento de la esencia de lo humano que tiene que ver con los elementos fundamentalmente volitivos, emocionales, espirituales, yo diría más derechamente, del acontecer humano y de la experiencia humana. Como opuesto, la racionalidad. Y Hegel va a descubrir esta subjetividad justamente en una pregunta que en algún momento se realiza, esta mente compleja, como es Hegel, se pregunta, bueno, ¿cuándo nace la historia humana? ¿Desde cuándo podemos hablar de ser humano? Y Hegel, como mente brillante, ¿cierto? Le hace ruido, no puede aceptar la idea que hasta ese momento se había acuñado por la historia respecto del origen del ser humano. Y se decía, bueno, el ser humano existe, la historia existe, ¿cuándo nace la historia humana? Bueno, la historia humana, eso decía, la historia nace desde el momento en que nace la escritura. De la escritura hacia adelante hablamos de historia y de la escritura hacia atrás hablamos de prehistoria. Y por lo tanto, desde el momento del nacimiento de la historia, podemos centrar el comienzo de la historia humana. No le cabía como pensamiento, como lógica de pensamiento a Hegel, y se pregunta en realidad cuándo nace la historia, convencido de que la historia humana es mucho anterior y muy anterior al nacimiento de la escritura. Por lo tanto, va a ocultar el desarrollo de la evolución de la especie humana antes de la escritura. Y en ese estudio, en ese desarrollo, en ese intento de comprensión de cuándo nace el ser humano, va a mirar fundamentalmente en los estudios arqueológicos de su época y se va a encontrar que lo que hay que podemos ver ser humano mucho más atrás del comienzo de la escritura, y podemos ver el desarrollo del ser humano en el desarrollo evolutivo de unos primates, ¿cierto? En su proceso natural de evolución, en donde unos homínidos, como nosotros, van evolucionando permanentemente y juntos todos, estos primates, pero llega un momento en la historia en que uno de estos primates, una clase de estos primates, va y evoluciona hacia otra dirección distinta a la que venían evolucionando todos sus otros hermanos primates. Y ese es ahí comienza la historia de la evolución humana. Y ya podemos encontrar seres humanos, hoy día claramente reconocidos, por ejemplo, en los Australopithecus, por ejemplo, en los hombres, los Neandertal. Los Neandertal ya eran
se pueden considerar seres protohumanos porque ya tenían pensamiento, ya tenían un cerebro complejo, ya tenían la capacidad de generar mitología, enterraban a sus muertos, ¿cierto? Había una suerte de protohumanidad. Y en ese caminar hacia la humanidad, hasta llegar al sapiens, al Homo sapiens, se va a producir ahí eh, la aparición del reconocimiento de la subjetividad. Uno de estos, vamos a decir así retóricamente, ¿eh? Uno de estos homínidos que ya tiene conciencia de sí, ya sabe que es, tiene conciencia, sabe que es, pero no solamente sabe que es, sino que sabe que es en el mundo. Él está arrojado, diría Heidegger, está arrojado al mundo, Dasein, está arrojado al mundo, está impelido al mundo. Él tiene conciencia de eso ya, que es y es en el mundo. Pero va caminando solo por ese mundo. Y en un momento determinado la evolución se encuentra con otro primate, que es igual a él, que también tiene conciencia de que es, y tiene conciencia de que es en el mundo, y se encuentran. Y en ese encuentro se produce la maravilla de la subjetividad. En ese encuentro se produce la maravilla en donde en la interacción, en la intersubjetividad, en la relación entre esos dos entes, uno de ellos necesita que el otro lo reconozca. Claro, mira qué maravilla, qué bonito. Él siente, necesita, para poder ser, necesita que otro igual a él lo reconozca. Si nadie me reconoce, entonces no soy. Mire qué bonito. Y necesita eso. Y el otro necesita lo mismo. Hegel dice, el otro necesita el deseo del otro. Uno que dice, yo deseo, ahí está el tema del deseo, yo deseo que tú me reconozcas a mí. Y tú deseas mi deseo. Es decir, tú deseas que yo te reconozca a ti. Y se produce el reconocimiento. Al producirse el reconocimiento, y tenemos una dialéctica, ya va a ver cómo funciona la dialéctica ahí, en ese reconocimiento ya ellos son sujetos históricos, cada uno se reconoce. Pero aquí viene un problema donde comienza a funcionar, digamos, la dialéctica. Una vez reconocidos, a uno de ellos le sobreviene otro deseo. ¿Cuál es ese otro deseo? Yo deseo que tú no solamente me reconozcas a mí, sino que deseo que me reconozcas como superior. Y el otro desea el mismo deseo. Yo deseo de ti que me reconozcas, pero que me reconozcas como superior a ti. Y viene la lucha ahí, una lucha que a muerte, una lucha terrible, en donde cada uno se enfrenta, ahí está la lucha dialéctica, se enfrenta cada uno de ellos en esta lucha por el reconocimiento de la superioridad. ¿Y cómo se resuelve esa lucha? Porque es dialéctica, no se resuelve con la muerte de uno de los actores. Cuando ellos se dan cuenta que esa lucha puede llegar a ser una lucha a muerte de aniquilación, aparece la síntesis dialéctica. Cuando se dan cuenta que puede ser una lucha de aniquilación, ahí surge uno de los dos que no le tiene miedo a la muerte. Para uno de esos dos, es mucho más fuerte el reconocimiento de su superioridad que la muerte física. O sea, es capaz de morir en la lucha porque lo reconozcan como superior. Y hay otro que valora más la vida, que no está dispuesto a dar la vida porque lo reconozcan como superior. Y en ese momento, en la anulación de cada uno, la anulación dialéctica, se produce la síntesis y surge el amo y el esclavo. Claro. Hegel dice entonces, es ahí donde comienza la historia humana.
en ese momento comienza la historia humana, en donde surge el amo y el esclavo. El amo obviamente es aquel que no tiene miedo a la muerte, y el esclavo es aquel que sí le tiene miedo a la muerte. Y el amo, ¿qué es lo que hace? El amo, ¿cierto? Lo que va a hacer es subyugar, lo que va a hacer es instrumentalizar al esclavo. ¿Para qué? Al servicio de él. ¿Y el esclavo qué va a hacer? El esclavo va a trabajar, va a estar al servicio del amo. Si lo proyectamos al materialismo dialéctico e histórico, ahí encontramos justamente la figura del patrono y la figura del trabajador. El patrono, el dueño del medio de producción, es el amo, y el trabajador, el proletario, en la fuerza de trabajo, es justamente el esclavo. Y ahí se manifiesta una vez más la lucha dialéctica histórica, terrible e histórica, de la sociedad capitalista de clases. Esa lucha, ¿cierto?, fundamental entre fuerza de trabajo y capital. Bueno, entonces, en el pensamiento hegeliano, la dialéctica se va a manifestar de esa forma. Y la dialéctica, digamos, en el pensamiento hegeliano, va a surgir en la fenomenología del espíritu, 1808, que es la obra fundamental de Hegel. Va a surgir que los primeros momentos del modo de producción capitalista, en la época en donde Hegel está todavía, es parte de la historia, ¿cierto? Está vivo y produciendo. Vamos a ver que estamos en los primeros momentos del desarrollo de la modo de producción capitalista. No nos olvidemos que el modo de producción capitalista que está muriendo hoy día estamos en la fase del capitalismo tardío, nace hace 400 y casi 500 años, en el siglo XVI. Ahí nace el capitalismo como modo de producción, y nace como un producto también de la modernidad. La modernidad nace en el siglo, que es la racionalidad, la razón, nace en el siglo XVI. Y nace como sus diferentes fases. ¿Cuál es la primera fase del capitalismo? Bueno, siglo XVI, capitalismo mercantil, para pasar a un capitalismo industrial, un capitalismo postindustrial, un capitalismo, hoy día podríamos llamar en alguna medida digital, eso habría que discutirlo, hasta llegar a un capitalismo en su fase parasitaria, como le llamaba Marx, que es el capitalismo, la fase monetarista del capitalismo, que es la de hoy día. Algunos le llaman neoliberal. Es discutible esa categoría para aplicarla acá, pero para que nos entendamos, la neoliberal. Y ahí comienza a circular el dinero, la circulación de la mercancía. Circula la mercancía, circula el dinero. El mundo, entonces, podemos decir que en ese momento, desde el modo de producción capitalista, se ha puesto en movimiento. Ahora, el pensamiento dialéctico lo vamos a ver también en Karl Marx. En Karl Marx, sobre todo hay un joven Marx y hay un viejo Marx. El joven Marx, yo diría, es todos los Marx, todos los periodos del pensamiento marxista es en realidad extraordinario, pero hay un joven Marx que es el joven de los manuscritos filosóficos económicos, donde son textos muy, muy complejos de leer, ¿eh? Pero ahí está todo en la armazón, está toda la infraestructura del pensamiento posterior que se va a dar en el Capital, en el viejo Marx. Y Marx va a entender la realidad social como contraposiciones de intereses, como materiales contrapuestos. Aquí está la dialéctica, unidad y lucha de contrarios. La realidad social, que se da fundamentalmente en categorías de Marx, en lo que llamamos relaciones sociales de producción, las relaciones sociales de producción se van a dar en una contraposición permanente de intereses, en una contraposición de materiales opuestos,
antagónicos, en permanente lucha, que es lo que se va a traducir en lo que Marx hacia el final de su vida estructura como la teoría de las clases. Teoría de clases antagónicas, clase de los dueños de los medios de producción versus las clases conformadas por el proletariado o la fuerza de trabajo, dicho de mejor forma, que van a estar en permanente lucha, no de aniquilación, sino que lucha de anulación. En ese sentido, la historia de la humanidad, va a decir Marx, es la historia de las luchas de las clases. Si quisiéramos resumir en qué consiste la historia de la humanidad, es la historia de la lucha de clases. Dicho en otros términos también de Marx. La lucha de clases es la fuerza motriz que mueve las ruedas de la historia. Todo esto es dialéctica aplicado a la realidad social. Y esta teoría de las clases, vamos a decir también que, bueno, la teoría de clases, Marx la dejó estructurada en su armazón fundamental, pero no alcanzó a terminarla, porque alguien por ahí decía poéticamente, Lukács creo que era, Lukács dice, bueno, lamentablemente Marx no pudo terminar definitivamente su teoría de las clases porque la muerte le quitó la pluma de las manos. Dicho poéticamente. Claro, se murió, pero había dejado los elementos fundantes de la teoría de clase. Que después en el siglo XX incluso hay un sociólogo importante de la sociología clásica contemporánea, que es Max Weber, que es el que va a intentar la tarea de completar, digamos, la teoría de las clases que Marx dejó inconclusa. Y va a surgir ahí la categoría de clase, estatus y poder, que no alcanzó a desarrollar Marx en su tiempo. Entonces, claro, en ese sentido, la dialéctica funciona, el materialismo dialéctico funciona, hegeliano, es decir, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. O, dicho de otra forma, repito, la historia, la lucha de clase es la fuerza motriz que va a mover la fuerza de la historia. Bueno, vamos a encontrar en el desarrollo del pensamiento dialéctico, vamos a encontrar una categoría de materialismo que es el materialismo mecanicista. El mecanicista es heredero del pensamiento, digamos que es heredero y es producto también del positivismo lógico. El positivismo lógico que viene, podemos encontrar elementos de Aristóteles, pero ya derechamente como un esquema epistemológico lo vamos a encontrar en el siglo XIX en Augusto Comte. ¿Qué es el positivismo? A ver, vamos a definir en general en qué consiste la epistemología. La epistemología es una reflexión filosófica respecto de la realidad y respecto de si es posible conocer esa realidad. Cuando estamos en esa reflexión, estamos en el mundo de la epistemología. Y la epistemología tiene distintas corrientes, distintas escuelas, por así decirlo, para entender el fenómeno de la realidad y si es posible conocerlo. Una de ellas es el positivismo, que dice que, bueno, para el positivismo lógico, la realidad es solamente todo aquello que podemos observar, todo aquello que podemos medir matemáticamente y todo aquello que podemos experimentar en el laboratorio. Por lo tanto, todo lo que existe en realidad es la materia, porque a la materia la podemos observar, la podemos medir y la podemos experimentar con ella. Todo lo demás, todo lo que es la subjetividad, por así decirlo, no existe como parte de la realidad para el positivismo lógico.
Bueno, uno de los representantes de este materialismo mecanicista va a ser Augusto Comte, que es en definitiva es el filósofo de la Ilustración, ¿cierto? Iluminista, que va a dar origen a la ciencia de la sociología, ¿cierto? Como una ciencia positiva que a corto andar nos damos cuenta que no obedece, no responde a categorías positivas, en el sentido de que es muy difícil, por ejemplo, medir, es muy difícil, por ejemplo, experimentar con el fenómeno humano. Se puede hacer, pero hay limitantes éticas fundamentales ahí. Eh, entonces, en el materialismo mecanicista, vamos a encontrar que la naturaleza se va a mover por leyes mecánicas, por leyes mecánicas. Eh, de hecho, por ejemplo, Augusto Comte entiende al mundo o la evolución de la sociedad como una evolución en tres grandes estadios. Eso ya es una lógica mecanicista, es mecánico pensar así. Eh, eh, Comte va a decir, bueno, la evolución de la humanidad y la evolución de las sociedades pasa por tres grandes etapas o estadios, o estadios. El estadio teológico, un estadio metafísico y un estadio positivo, que es el cúlmine, donde en el estadio teológico, va a decir él, es el más primitivo, donde la humanidad, la sociedad, se explica las cosas, se explica el mundo a través de Dios, o los dioses, para pasar a una etapa evolutiva superior, que es la etapa, el estadio metafísico, donde ya Dios va a la saga, va hacia atrás, y el ser humano más evolucionado entiende las cosas y se explica el mundo a través de la filosofía. Para pasar a una tercera etapa y última etapa, la más desarrollada, que es para él la etapa positiva, y en esa etapa positiva es el, el, el ser humano, ¿cierto? Más evolucionado, ya no apela a la filosofía solamente para entender el mundo, sino que apela a la ciencia. Y en el caso de las ciencias humanas, aparece entonces la ciencia. Y para él, la ciencia, que explica todos los fenómenos del mundo social, es la sociología. Bueno, ahí tenemos representantes como Hobbes, todos iluministas, Descartes, bueno, Descartes, uno de los grandes próceres, Spinoza es importantísimo, Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que es importantísimo en esta discusión con Marx, que yo creo que, a ver si ahí lo vamos a ver, lo vamos a ver, vamos a ver a Feuerbach. ¿Por qué es importante dentro de estos cuatro representantes? ¿Por qué elijo a Feuerbach? Porque Feuerbach, contemporáneo de Marx, es el que tiene una controversia fundamental. Sostienen ellos, mantienen una controversia fundamental y muy rica para el materialismo dialéctico contemporáneo, en términos de dos posiciones no polares, sino que en el sentido esencialmente apuntan a las mismas concepciones, pero en formas distintas. Y eso va a dar una riqueza en la controversia muy interesante. Bueno, ¿quién es Feuerbach? Ludwig Feuerbach es primero que nada, bueno, contemporáneo de Marx, pero es un hijo del idealismo alemán. El idealismo alemán del siglo XVII-XVIII, el idealismo alemán es justamente el, eh, el desarrollo del pensamiento idealista basado sobre la base de entender, el comprender que el origen de todas las cosas es la idea, el origen de todas las cosas es el espíritu, y por lo tanto el espíritu va a generar a la materia. Esa es la corriente que se desarrolla en el siglo XVIII en Alemania, que es lo que llamamos la tradición del idealismo alemán. Bueno, está de más decir, o no está de más decir, que uno de los representantes fundamentales del idealismo alemán va a ser Hegel.
Bueno, Feuerbach lo que va a hacer, y aquí está lo interesante de Feuerbach, desde el idealismo alemán, va a ser una crítica al idealismo en general, una crítica a la esencia del idealismo, siendo idealista. En el sentido de que el pensamiento Feuerbach va a desarrollar como pensamiento una crítica a la religión. Feuerbach va a decir que Dios es una proyección de las cualidades humanas. Que eso es Dios. Está diciendo, en realidad, Dios es un arquetipo. Dios no existe, es una categoría, es un arquetipo en donde se proyectan todas las cualidades, las grandes cualidades del ser humano. Las ideas religiosas, entonces, va a decir Feuerbach, reflejan las aspiraciones, sentimientos y atributos que los seres humanos atribuyen a una entidad superior, que podemos llamar Dios. Entonces, es una crítica profunda que Feuerbach, desde el centro del idealismo, le hace al idealismo. En ese sentido, podemos decir que la idea del espíritu, la idea de Dios, no existe en sí. Hay un par de sociólogos de los años 50 de la escuela de Frankfurt que se llaman Peter Berger y Luhmann, Berger y Luhmann. Berger y Luhmann, en los años 50, fines de los 50, van a elaborar un tratado importantísimo que hasta el día de hoy se estudia en las escuelas de sociología del mundo. Que es la construcción social de la realidad. Ellos revelan ahí cómo la realidad se construye y que en el fondo la realidad, si bien es cierto, materialmente puede tener existencia objetiva, la existencia real, la existencia en la mente del sujeto, es una construcción de la mente colectiva, de la conciencia colectiva. Y en ese sentido llegan a la idea de Dios. Y en la idea de Dios van a entender que Dios en realidad es una construcción, es un arquetipo construido por la conciencia colectiva. Y es una creación muy importante, una creación fundamental y maravillosa la idea de Dios. Porque Dios es considerado, esa construcción, ¿cierto? Ese Dios es perfecto. ¿En qué sentido es perfecto? Es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es decir, es todopoderoso. ¿Qué está haciendo el ser humano ahí? Está proyectando todas las cualidades potenciales del ser humano en un ser superior. ¿Y cuál es la importancia de la existencia de ese arquetipo? Que los creyentes en eso lo que hacen es esforzarse en su vida por acercarse cada vez más hacia la perfección de ese arquetipo llamado Dios. Bueno, ese es Feuerbach, es una crítica fundamental. Bueno, y en ese sentido entra en contacto y en discusión con Marx, porque justamente Marx, desde el materialismo dialéctico histórico, también va a constatar que la religión en realidad es el opio de los pueblos. Bueno, esa figura es una figura retórica, pero que habla muy bien del fenómeno de la alienación. La religión va a contribuir a la alienación del ser humano. Y dice, es el opio de los pueblos. Bueno, ¿y por qué es el opio de los pueblos? Porque lleva al individuo, lleva al hombre, lleva al ser humano a pensar en el más allá, cuando en realidad su problema está en el más acá, resolver el más acá. Su problema está en cambiar el mundo, su problema está en hacer la revolución. Y por lo tanto va a haber ahí una controversia interesante, pero estas cualidades, ¿cierto?, del ser humano son propias del ser humano, no de Dios, son proyectadas en una figura como la de el espíritu o Dios. Y la religión es una forma de alienación, obviamente, en ese sentido, y está en las tesis sobre Feuerbach de Marx, en donde va a desarrollar la religión como un factor de alienación.
Marx entonces lo que va a hacer aquí es reconocer eh, eh, un avance en Feuerbach, es decir, reconoce, igual que Feuerbach, que la religión es un factor de alienación. Pero la crítica de Marx a Feuerbach, en las tesis sobre Feuerbach, es que, por un lado, solo se queda en la reflexión abstracta Feuerbach, es decir, no plantea la transformación de la realidad, lo que sí hace Marx. Es decir, la realidad hay que conocerla, la filosofía es importante, la sociología es importante, hay que conocerla, pero no solamente por conocerla, sino que hay que conocerla para transformarla, lo que no hace Feuerbach. Por otro lado, la materia práctica, la materia, la materia, digamos, y la práctica, en donde Marx sostiene que la comprensión del ser humano debe centrarse en la realidad concreta, no solo en las ideas o en la conciencia, como lo hace Feuerbach desde su encapsulamiento en la filosofía. Por otro lado está la superación de la alienación. Mientras Feuerbach va a decir que la superación de la alienación está en la comprensión filosófica del fenómeno, en Marx la única forma de superación de la alienación es en la transformación de las estructuras sociales, es decir, revolución. Cuando hablamos en sociología de revolución, estamos hablando de cambio de estructuras, transformación de las estructuras sociales. Revolución. La actividad humana, en el caso de Marx, la práctica se hace clave para transformar la sociedad. La práctica. No solo a través del pensamiento filosófico, como lo hace Feuerbach. El papel de la filosofía en Feuerbach es un papel contemplativo, es un papel de conocimiento profundo de la realidad. En el caso de Marx, la filosofía es un elemento que permite comprender en profundidad los fenómenos emergentes de la sociedad. ¿Pero para qué? Para transformarlos. Por lo tanto, vamos a tener una suerte de diferencia formal entre Feuerbach y Marx, que va a dirigirse, se va a orientar hacia una discusión muy rica. Por eso yo elegía Feuerbach acá para mostrarlos en su controversia con Marx. El hombre abstracto, considerado como un ser biológico, en el caso del materialismo mecanicista, no aborda al hombre en sociedad y en la historia. En ese sentido, vamos a llamarlo un materialismo mecanicista. Bueno, el desarrollo de la materia y su movimiento. El concepto de materia lo vamos a definir como la materia como un contrapuesto a la idea, como la materia contrapuesta al espíritu, como dos fenómenos unidos pero distintos entre sí, donde la materia es todo aquello que yo puedo conocer. La materia está, nosotros vivimos en el mundo material, y el mundo material es el mundo de la tercera dimensión. Vivimos en un mundo tridimensional. Tridimensional, sujetos al tiempo y al espacio. Hay lindas reflexiones sobre el tiempo y el espacio, por ejemplo, en Immanuel Kant, Heidegger, siglo XX, en Ser y Tiempo, unas reflexiones maravillosas. Es donde vivimos en la materia, vivimos en la tercera dimensión, sujetas al tiempo y al espacio. Por lo tanto, nosotros ahí podemos obrar. Y aquí surge Lenin, el marxismo-leninismo, ¿eh? Surge en donde se reconoce que la realidad es objetiva. Es decir, hay una realidad que está fuera de mí, fuera de la subjetividad. Una realidad objetiva que es justamente la materia en movimiento. Es la materia en eterno movimiento y desarrollo. Es decir,
en la materia yo constato la evolución. La evolución. Por lo tanto, hay un elemento objetivo. Y el marxismo-leninismo, en el marxismo-leninismo, la realidad es objetiva, es decir, la realidad es material. Existe esta realidad independientemente de la conciencia. Todo ocurre en función de las interacciones y cambios en la materia. Es decir, no aparece el elemento subjetivo. El elemento subjetivo va a aparecer acá, va a aparecer tardíamente, con fuerza, en lo que nosotros podemos llamar el movimiento de los jóvenes hegelianos, en la década de los 50, fines de los 50, 60 del siglo XX. George Lukács, Althusser, Poulantzas, los jóvenes hegelianos que van a comenzar a reconocer o a descubrir la subjetividad que ya descubre Hegel, pero que no había sido muy leído todavía. Por ejemplo, Antonio Gramsci, el gran desconocido, ¿cierto? En la historia reciente, y lo rescatan los jóvenes hegelianos con los cuadernos de la cárcel. Y hay toda la corriente marxista que releva, digamos, la subjetividad, ¿cierto?, en relación con la objetividad. Y en ese sentido vamos a entender que, trabajamos en la materia y la evolución la constatamos en la materia. Ahora, en ese sentido, el problema cardinal de la filosofía, que es la idea versus materia que venimos planteando desde el comienzo de esta conversación, en donde la solución idealista va a ser finalmente Dios. Y la solución materialista finalmente va a ser el ser humano. La mente humana, que él le llama materia altamente organizada. Es la materia altamente organizada. Y por lo tanto, en el caso del materialismo dialéctico e histórico, vamos a entender que el tema ya en la discusión más contemporánea del siglo XX, fines del siglo XX, vamos a entender que vamos a ver que se produce una suerte de relación dialéctica íntima entre la idea, ¿cierto?, que es la subjetividad, y la materia, que es la objetividad. Y por lo tanto, la solución final desde el materialismo va a ser que la idea, es decir, el espíritu y Dios, es un producto de la materia, pero no cualquier materia, la materia altamente organizada. ¿Y cuál es la materia altamente organizada? Es la materia que contiene dentro de sí como esencia la mente y la conciencia. La mente y la conciencia. El desarrollo en este sentido de la materia y su movimiento lo vamos a encontrar permanentemente en Hegel, entendiendo desde Hegel al mundo como la realización absoluta, la realización de la idea absoluta como principio racional, ideal, divinizado. Es decir, ¿qué significa esto? El mundo conoce su esencia por medio de la naturaleza y de la historia humana. El mundo conoce su esencia. ¿Pero a través de qué? A través de la materia altamente organizada. ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que hace esta materia altamente organizada? Conoce. Conoce en profundidad ¿qué? La realidad, el mundo, el universo fenomenal. Pero además, ¿qué hace? Además, lo transforma. Lo transforma y lo modifica. Lo revoluciona. Y en ese sentido, por ejemplo, si uno se pregunta, la gran controversia hoy día en el mundo desarrollado es la función de la universidad, por ejemplo. ¿La universidad qué es?
que en gran parte del mundo se ha desdibujado eso, pero en esencia la universidad, ¿qué es? Es la sociedad pensándose a sí misma. Mire qué bonito. ¿Qué es lo que hace el ser humano? El ser humano piensa, el ser humano se piensa a sí mismo, el ser humano conoce, el ser humano se conoce a sí mismo. Y el órgano de la sociedad que le permite a la sociedad conocerse a sí misma, estudiarse a sí misma, es la universidad. Bueno, hoy día todos vemos que la universidad ha devenido en institutos de formación profesional. Poco pensamiento hay en las universidades, salvo en algunas del mundo desarrollado. Pero, bueno, de esto estamos hablando acá, en Hegel, como un mundo que conoce su esencia por medio de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La materia altamente organizada y de la historia humana. ¿Cuáles son las categorías de la dialéctica? La dialéctica tiene un conjunto de categorías. Por un lado, a esencia y fenómeno. En la dialéctica vamos a reconocer que todo fenómeno que emerge, los fenómenos emergen, todo fenómeno que emerge del universo fenomenal, ¿cierto?, tiene una esencia. Y la esencia es la que le da el ser a ese fenómeno. ¿Se acuerdan cuando veíamos en un primer momento el fenómeno del ser, lo ontológico? La esencia es lo que le da el ser al fenómeno, que nos permite distinguir un fenómeno de otro fenómeno. Primera categoría. Segunda categoría, causa y efecto. Esto incluso se manifiesta en la física. Acción y reacción, causa y efecto. Todo fenómeno, todo hecho en el mundo, en el universo fenomenal es producto de una causa. Y esa causa genera efectos. La dialéctica, aquí tenemos la figura retórica de la espiga de Chico. Segunda categoría. Tercera categoría, contenido y forma. Todo fenómeno en el mundo, toda manifestación que emerge en el universo fenomenal tiene un contenido y tiene una forma. Un contenido y una forma. Donde uno tiende a pensar que el contenido es lo fundamental y la forma es solamente lo formal, entre comillas. No, porque el contenido puede ser modificado por la forma. Hay una ley de la dialéctica que se llama ley de los cambios cuantitativos en cualitativos. Si yo logro cambiar las formas de un fenómeno, cambio su contenido. Tercera categoría. Cuarta categoría, posibilidad y realidad. Posibilidad y realidad. Todo fenómeno que emerge en el mundo fenomenal, en el universo fenomenal, siempre es una posibilidad de ser. Y siempre es una potencial realidad que puede llegar a ser. La espiga de trigo. Todo fenómeno que emerge, ¿cierto?, desde el punto de vista de pensamiento dialéctico. Cuarta categoría. Quinta categoría, lo abstracto y lo concreto. Todo fenómeno emergente del universo fenomenal tiene su lado, fea palabra esa, tiene su aspecto abstracto y su aspecto concreto. Todo es abstracto y concreto. Lo podemos ver desde lo más abstracto, que es su esencia, hasta lo más concreto, que es la sustancia. Quinta categoría. Sexta categoría, lo singular y lo universal. Todo fenómeno que emerge en el universo fenomenal tiene una singularidad y tiene una universalidad. Podemos extrapolar de lo singular lo universal. Esa sería la sexta categoría. Son las categorías fundamentales de la dialéctica. Las leyes de la dialéctica son también hay un conjunto de leyes que podemos nombrar y explicar así sucintamente. Por un lado está la ley de unidad y lucha de contrarios, que la venimos viendo en toda esta conversación. Esa es una ley dialéctica de unidad y lucha de contrarios.
Ley de la negación de la negación, es decir, en la unidad y lucha de contrarios se va a producir la negación de cada uno de los contrarios para producir la síntesis. Ley de negación de la negación. Lo que les comentaba hace un rato en las categorías, ley de los cambios cuantitativos en cualitativos. Es decir, obvio, si yo logro cambiar las formas de una cosa, cambia la cosa. Relación materia y conciencia. Otra ley. Relación materia y conciencia. Es decir, aquí está lo subjetivo y lo objetivo. La conciencia como un elemento esencial de esta materia altamente organizada que somos los seres humanos, es la que permite no solo darse cuenta, sino que conocer la materia y transformar la materia. Y la conciencia es muy importante entonces. Hay toda una corriente que se desarrolla, estoy desarrollando hace algunos años, que es el de la sociología de la conciencia. ¿Cómo poder desarrollar, cómo poder observar el mundo en su esencia, pero desde el fenómeno fundamental del universo fenomenal, que es la conciencia? Es la conciencia. Y ahí entonces vamos a encontrar que el devenir eterno del universo va a estar en la conjunción materia, conciencia. Y el devenir eterno del universo va a manifestarse en las leyes de la dialéctica. Bueno, dialéctica en torno a teoría del conocimiento, la dialéctica en la naturaleza y en la sociedad, cómo se manifiesta, ya lo hemos visto en el transcurso de esta charla. La dialéctica en los procesos naturales, también lo hemos visto. La dialéctica en la sociedad, los cambios de los diferentes modos de producción. Y en ese sentido, el devenir dialéctico de las sociedades en la historia, también en alguna medida lo hemos visto. Bueno, ya no les doy más la lata, es demasiado esto, así que voy a dejar de compartir. Podemos tener un momento de conversación o de Ángel, intervención de lo que una sea. cosa muy breve. Dime. Está presente aquí en el conversatorio el profesor a cargo de la materia de Economía 2, Marcelo Mazón, ¿cierto? De Economía 2 de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Sociología. Y también quería comentar que Eduardo Orellana, sociólogo, también está presente, que nos va a ayudar en todo este dictado de estos conversatorios, ya sea virtual o presencial. Dicho eso, Fabuloso, les dejo la palabra. fabuloso. Bueno, no, la idea es que podamos conversar ahora, después de toda esta perorata que les he dado, conversar respecto de este tema y otros temas. Sí. Así que tienen la palabra, ustedes se pueden, están silenciados, pero se pueden, pueden activar su micrófono y poder intervenir. Profesor, Dígame, Graciela. sí, estuve pensando porque no soy estudiante de sociología, sino de historia. Yo tengo, digamos, la forma de mi pensamiento siempre centrada en la historia del hombre, ¿no? Y estuve pensando en la ley de la negación, que era un concepto que me costaba un poco entender, y le quería preguntar si algo que pensé puede ser viable para este ejemplo, ¿no? Para la ley de la negación. En el transcurso de la historia, el desarrollo de la agricultura, tomé yo. Por ejemplo, hay una primera etapa donde la agricultura primitiva, donde el hombre cultiva la tierra de manera muy rudimentaria y dependiendo al 100% de las veleidades de la naturaleza.
Y luego la negación de este sistema de agricultura sería la revolución agrícola. Introduce nuevas técnicas y herramientas para favorecer la productividad y la eficiencia que se da, pero también implica la explotación del trabajo y también la concentración de la tierra en manos de unos pocos. O sea, es una negación de la etapa anterior. Y como negación de la negación o como, digamos, como consecuencia, la síntesis podría ser la actual agricultura cooperativa y el desarrollo sustentable de la misma, donde se buscan recuperar algunos de los principios de la agricultura primitiva y con una forma cooperativa de producción entre todos los agricultores, pero incorporando tecnologías y conocimientos modernos. ¿Podría ser ese un ejemplo válido? Es una... Disculpa, ¿terminaste? Sí, sí, cortito, Ah, ya, ya ya. está. Oye, es una muy buena aproximación a esta ley de la negación de la negación, porque justamente en la agricultura, en la naturaleza, digamos, en general, se va a dar el fenómeno de la evolución, iba a decir el desarrollo, pero es mejor evolución, de la emergencia de los fenómenos naturales a partir de que los opuestos presentes ahí se van a negar entre sí para poder dar origen a algo superior. Y mira, en este aspecto me viene a la mente algo extraordinario que desarrolla Hegel en la fenomenología del espíritu, que es eh, cómo a partir de la transformación de la naturaleza, ¿cierto?, que hace el ser humano, va a generar algo extraordinario que es la cultura. Me acuerdo, ¿se acuerdan cuando vimos el pasaje de este mito del amo y el esclavo? Esta Sí, dialéctica del amo y el esclavo. Bueno, eh, en la conformación de los roles del amo y el esclavo, vamos a encontrar que el esclavo, en definitiva, el esclavo es el que en realidad va a desarrollar la historia humana. Porque el esclavo, ¿qué hace? El esclavo lo que hace es ir a la naturaleza, transformar la naturaleza en la agricultura, transformarla en sí, alimento. sí, ¿Para quién? Para el amo. El amo sí. en realidad no participa en la generación de la transformación. Y el esclavo, en esa transformación, ¿qué está haciendo? Está generando algo importante para la historia humana, que es la cultura. Está generando la cultura con la transformación de la naturaleza. Por lo tanto, ahí tienes otra negación de la negación. Es decir, el amo se niega a sí mismo para convertirse en un animal, nada más, que solamente engorda y recibe, digamos, los Alimento del beneficios otro, del sí. esclavo, y el esclavo, en definitiva, se niega también en el sentido de que él se transforma en esclavo, pero a cambio de eso, él genera la cultura, es decir, genera la historia de la humanidad. Qué bonito eso. Está muy bien Ujú. ese ejemplo. ¿Qué hace Noemí? Bueno, gracias. Claro, porque Conversemos sin temor, sin miedo. sí, yo lo que quise expresar es que en la negación de la negación se produce cuando el movimiento cooperativo y la agricultura sustentable niegan la explotación y la concentración de la tierra en manos del amo de la etapa No, anterior. Ahí no. es donde el amo, como usted dice, es como un cerdo que lo estamos alimentando y que, bueno, Claro, no aporta nada, ¿no? O sea, una cosa así. Bueno, ok. claro, Está bien. finalmente desaparece y muere porque no es creador de nada. Es No como es creador de nada. oye, es como la última etapa del capitalismo que estamos viviendo ahora, que es el capitalismo financiero, Ah, sí, lo que más llamaba el capitalismo parasitario. Bueno, es la muerte del capitalismo, porque el capitalismo financiero, a diferencia del capitalismo industrial, que producía cosas, era claro, no creador. produce nada Este este. no produce nada. El Nada. capitalismo financiero o monetarista solamente produce monedas, solamente produce papeles, pero no produce Sí, nada. sí, sí, Entonces es es la cierto. muerte, se está Sí, negando, el capitalismo se está negando a sí mismo.
Bien, muy bien. Quería, a ver, plantear algo que me surgía, ¿no? Y un poco vinculado a esto último del amo y el esclavo. Eh, la tecnología actualmente creo que más que nada está apuntando a crear una realidad virtual en lo que es el pensamiento y la interacción de los seres humanos. Y esa realidad obviamente apunta a mantener la esclavización, digamos, de la mayoría de los seres humanos en beneficio de unos pocos. Eh, Esta realidad virtual que es como que cada vez avanza más sobre las ideas y las decisiones que toma el ser humano, no puede llegar a crear o influir en lo que es el problema fundamental del pensamiento de la realidad, el ser y la conciencia, porque está metiendo al ser humano en una realidad que no es tal. O sea, es una realidad virtual en función de otra cosa. O sea, un poco la duda es esa, ¿no? Cómo actualmente y con los desarrollos cada vez más, este, con mucha más influencia y poder, cómo puede influir en este tema del problema fundamental del pensamiento, ¿no? Mira, Rubén, en realidad estás apuntando a un fenómeno emergente que es típico del capitalismo en su fase, en su última fase, que una de las manifestaciones es la digitalización de las relaciones humanas. Mira lo que estamos haciendo hoy acá. A mí no me queda más alternativa, y a todos nosotros más alternativa que adaptarnos a esto. Pero yo no cambio por ningún motivo las conversaciones y las clases presenciales, porque ahí tengo al ser humano presente. Yo aquí veo caritas, veo eh, figuritas, pero no tengo contacto humano. No tengo contacto humano. Y eso es algo, bueno, formalmente terrible, al menos para mí, pero hay que adaptarse a esto. Pero fíjate que el fenómeno de la digitalización lo conversábamos justamente ayer en una clase en la universidad con unos alumnos de ingeniería, en donde la digitalización y la generación, por ejemplo, de la inteligencia artificial es algo maravilloso, es una maravilla. eh, Ahí decían, bueno, nosotros ChatGPT lo usamos todos los días, porque nos permite avanzar y nos permite desarrollar en nuestro trabajo de creación intelectual de una forma mucho más rápida que como lo hacíamos antes, que teníamos que ir a bibliotecas y leer. Hoy día tenemos todo dado y podemos, es algo, una maravilla. El tema está en que dentro del contexto del modo de producción capitalista, que todavía está vigente, está muriendo, pero está vigente, eso es factor de negocio y por lo tanto no está al servicio de la humanidad, está al servicio de los dueños del capital, que hoy día deben ser el 1, 1,5, 2% de la población mundial, eh, si es que no quede corto. Entonces, claro, ese fenómeno, yo diría, la digitalización del mundo, yo diría que es una maravilla. Lo que hay que resolver es a quién beneficia esta maravilla. Porque la industrialización también fue una maravilla. Pero ¿a quién benefició la industrialización? Esa es la pregunta y ese es el fenómeno que tenemos que enfrentar y tenemos que
tratar de no negarnos a la colectividad. Es decir, esta cosa de lo virtual niega y mata la colectividad. Sí, favorece el individualismo Aquí, totalmente. Sí, pero claro, acá sí. estamos conectados, supuestamente estamos relacionados. Aquí no hay relación humana. En lo que estamos haciendo en este momento no hay relación humana. Hay vínculo, hay contacto, que es distinto. Es distinto. Pero después de esto se termina este evento y nunca más nos vemos. Claro. Y ese es el objeto del capitalismo en su fase tardía, o sea que ojalá estemos todos separados. Porque en la unión está la fuerza, en la relación. Entonces, claro, esta maravilla de la digitalización es realmente extraordinaria, pero tenemos que ver cómo nosotros contrarrestamos, ¿cierto?, esta tendencia a la separación, ¿cierto?, a la que nos impele la digitalización y fomentamos más la colectividad, el encuentro, el estar juntos, tocarnos. Es decir, uno se huele. Yo aquí no siento el olor, ustedes el mío tampoco. No siento los olores. Yo cuando estoy en la clase, estoy con mi gente, yo siento los olores. Obvio. Eso es humanidad, eso es humanidad. Puedo tocarlo, ¿te fijas? Aquí tenemos un desafío, ¿eh? Tenemos un desafío para poder contrarrestar este fenómeno. De acuerdo. Sí, sí. Profesor Cárcamo. Sí, bueno, Ángel, agradezco a Ángel su presencia, que nos va a seguir acompañando. Ángel, no sé si lo dijimos al principio, se encuentra en Santiago de Chile, es profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Ángel, Sí. y doctor en Sociología de la Universidad de Granada. En ese olerse que habla Ángel de sentirse en esas relaciones humanas, espero nos veamos, ¿cierto?, el día sábado, como decía, en Santiago del Estero 1029 en Capital Federal, aula SJ100. Igual nos estamos comunicando por medio del mail dialécticahistoria@gmail.com. Esa clase presencial va a ser, cierto, grabada por Instagram y después, acercándonos ediciones, la va a cargar. La bibliografía para la sesión que viene se las estamos enviando durante del lunes al viernes, ¿cierto? Que es el libro de Marta Harnecker, ¿cierto? Materialismo histórico. Socióloga Marta Harnecker, ¿cierto? De nacionalidad chilena-cubana. Bueno, te dejo las últimas palabras, Ángel, y nos veríamos, ¿cierto?, el sábado que viene por Instagram o en forma presencial. Bueno, Gracias sí, y gracias por profesor todo. José, Fernando también no está, pero muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar y conocer a personas que están al otro lado de la cordillera, gente pensante, gente interesada en estos temas. Y espero que nos veamos nuevamente en la próxima clase virtual que me corresponde, creo, en julio, en junio. A ver. Virtual, Parece el 5, a ver, el 28 el 5. de junio, no, el Por ahí. 28 de junio El es 28. neomarxismo. Ahí vamos a tener otro tema interesante y espero verlos en esa fecha y un agrado haberlos conocido. Perdón, dije mal, un agrado haberlos contactado, porque no Bueno, nos podemos conocer. no nos conocemos. Muchas gracias. Un Muchas gusto, gracias. profesor, Un gracias a gusto. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, José. Gracias, profesor.